fue un aniversario, como dijiste al comienzo del programa, un aniversario de su natalicio. 248 aniversario, ¿no? Claro, el 25 de febrero del año 1778 nace José Francisco de San Martín y Matorras, ¿sí? En Yapeyú, ¿sí? Como dijo Nico antes, nace en Yapeyú, en la actual Corrientes, ¿sí? Pero que por aquellos momentos era parte de lo que conocemos como el Virreinato del Río de la Plata. Claro. Nosotros sabemos que después de la llegada de los españoles, con la administración española, teníamos el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España, en lo que abarca México, ¿sí? Y después ese Virreinato del Perú tiene una división en el Virreinato del Río de la Plata en el 1776, 2 años después, nace San Martín. ¿Sí? Hay imágenes, por cierto, de la casa de su Tenemos nacimiento. Una imagen de la casa, ¿sí? Que está allí en Corrientes, son, ¿no es cierto?, los vestigios, los restos del hogar, ¿no? Algo importante que tenemos que decir sobre Yapeyú, en este caso, en uno de los datos que voy a contar, es que es una ciudad, un lugar que tiene 400 años, porque se fundó en 1626 por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, ¿sí? Entonces, luego después, con el paso del tiempo, obviamente sabemos que durante el siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de América, pero después, en el siglo XIX, el lugar, Yapeyú, sufrió un asedio por parte del Brasil, ¿sí? Y esos son los restos que han quedado del hogar de San Martín, como dije, hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Juan de San Martín era un militar, ¿sí? Que estaba a cargo de la gobernación de Yapeyú en aquellos momentos, ¿sí? Y bueno, en la infancia San Martín, ¿a qué le habrá gustado jugar? Al soldado, claro, que tiene que ver con lo militar. Exacto, le gustaba jugar a la guerra, ¿sí? Tenía mucha relación por aquellos momentos con los autóctonos de aquella zona, que eran los guaraníes, ¿sí? Y le gustaba jugar a la guerra. De hecho, ¿sí? muy joven incursionó también en... Exacto, eso nos lleva a otro de los datos, justamente. Bueno, eso es una pintura, obviamente no es San Martín, sino que es una representación de San Martín. Exacto. ¿Sí? Es una obra de arte reciente, si queremos decir, porque es de la década del 90, ¿sí? Pero bueno, como decías vos, Franco, la familia se va a vivir a Buenos Aires cuando San Martín era pequeño, ¿sí? Cuando tenía unos 5 o 6 años, y después al poco tiempo regresan a España, ¿sí? Regresan a España y también eso nos lleva a hablar de la formación que tuvo San Martín desde muy chico. Obviamente ustedes dirán, no era la misma época que ahora, ¿sí? Quizás un niño de antes, de hace 200 y pico de años, no es lo mismo que un niño de ahora, obvio. Pero no dejaba de ser alguien muy joven, ¿no? Entonces, y me trae esta frase, tantas frases que nos dejó San Martín, una de ellas, serás lo que debas ser o no serás nada, y eso es algo que demostró desde muy joven, porque a partir de los 11 años ingresa en el regimiento de Murcia, en España. 11 años, mira. A los 11 años, ¿sí? Y ahí tiene un 20 años ininterrumpidos de carrera militar. ¿Sí? Impresionante. Entonces, ya desde chico que jugaba a los soldaditos, que jugaba a la guerra, comienza a demostrar dotes de mando, y cuando llega, bueno, al regimiento de Murcia, ¿sí? Comienza a explotar todo esto, por así decirlo. Y en esa temprana edad, entre los 11 y los 15 años, es como que crece rápidamente, madura rápidamente, porque ya comienza a tener una preparación en el campo de batalla, ¿sí? Primero peleando en el norte de África, estuvo alrededor de 100 días en el norte de África peleando contra los moros. Siendo muy chico. Claro. Y después en España para pelear contra los franceses en la frontera, en los Pirineos, ¿sí? Y ahí comienza a muy corta edad, siendo cadete, ¿sí? A muy corta edad, siendo ascendido de subteniente a teniente, siendo muy chico. Y bueno, eso es lo que, bueno, habla de su capacidad, casi algo innato, ¿sí? Eso es, bueno, y eso es una preparación, además, una persona que le gustaba mucho estudiar, era muy culto, le gustaba mucho leer, y bueno, no solamente libros militares,
de estrategia y demás, sino de cultura general. Sí. Eso en el caso de San Martín, o sea, muy temprana edad, preparándose ya como lo que estaba destinado a ser, por así decirlo.